Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme. Bon dia a tothom, soc Roberto, president de l'Associació de Funcionaris de Presons de Catalunya, Marea Blava. A Marea Blava ens ocupa i ens preocupa el menysteniment que pateix el nostre col·lectiu. Sovint la nostra imatge com a servidors públics és qüestionada i nul·lament defensada per l'administració. En altres ocasions som víctimes d'informacions reservades de marcat perfil ideològic. Som el col·lectiu amb l'índex d'agressions més alt i patim multitud de greuges en les nostres condicions laborals. La inexistència de la jubilació anticipada, no ser considerats agents de l'autoritat, manca d'un acord en condicions laborals actualitzat o bé no disposar d'una carrera administrativa ben estructurada i sense arbitrarietats en la promoció i la mobilitat. Marea Blava defensa tot això, dins de les seves possibilitats, sense hores de crèdit sindical, únicament amb el nostre esforç i la quota dels nostres socis. Marea Blava mai ha volgut ser un sindicat, ni ho som ni ho serem. Sabem de la importància de les adhesions sindicals, de triar quins ha de representar i defensar davant de l'administració. Us donem les gràcies a tots els sindicats avui presents per ser-hi aquí. És un acte de valentia i compromís amb el conjunt de treballadors i treballadores. L'organització d'aquest debat té molt a veure amb el nostre lema, unitat, lluita i compromís. Hem intentat unir a tots els representants sindicals. L'única intenció per part de Marea Blava era apropar a tots els sindicats i contrastar posicions i programes. Els que heu acceptat el repte, feu bo el nostre lema, unitat, lluita i compromís. Els sindicats que avui no hi són aquí simplement han decidit no participar. Prèviament a aquest debat vàrem recollir mitjançant una enquesta realitzada per Marea Blava les preguntes, dubtes i reflexions de prop de 400 funcionaris. Aquesta enquesta ha estat una eina clau per construir el debat i volem agrair a tots i a totes els que vau participar i fer-nos arribar la vostra veu per fer possible aquest debat, històric, per cert. Moltes gràcies. Buenos días y bienvenidos al primer debate electoral de sindicatos del ámbito penitenciario de Cataluña. Un debate que es la primera vez que se produce, esperamos que no sea la última, y precisamente por este motivo, porque es el primero, pedimos ya disculpas por adelantado ante posibles errores o fallos técnicos que se puedan producir. Mi nombre es Carlos, formo parte de Marea Blava, la asociación que ha promovido este debate, como una herramienta más para que el colectivo de funcionarios de prisiones de Cataluña puedan conocer de primera mano a quién van a votar y qué es lo que se comprometen a hacer aquellos a los que no van a votar. Es decir, una forma de proporcionar más información y que se tenga mayor criterio a la hora de elegir la papeleta los días 18 y 22 de noviembre, que es cuando se celebran las elecciones. Hay algo que tendríamos que lamentar, y es que hoy no están aquí todos los sindicatos. Nos hubiese gustado que estuviesen todos para poder decir que esto era un acontecimiento histórico, pero igualmente le vamos a dar la importancia que se merece. Las 6 candidaturas que se presentan han sido invitadas, finalmente ha venido quien ha querido, Así que, en primer lugar, a mi izquierda tenemos a Alberto, responsable de CESIF Presons en Cataluña. Buenos días, Alberto. Buenos días. A su lado está Francesc, coordinador de ACAIP en Cataluña. Buenos días, Francesc. Buenos días, Carlos. También ha venido Carlos, coordinador de Intersindical Presons. Buenos días. Y por último, Carlas, coordinador de la sección de Presons de IAC Catac. Buenos días. Buen día. Bien, el debate consta de 3 bloques, que los iré explicando a medida que vayamos avanzando. Todo el debate está planteado a partir de una encuesta que Marea Blava distribuyó masivamente hace unas semanas. Así que, sin más, vamos al lío. Primera pregunta. ¿El acuerdo histórico para reducir las agresiones puede considerarse realmente una herramienta efectiva para reducir las agresiones que sufre
el colectivo penitenciario. Tenéis 7 minutos. Pues obviamente no. Nosotros fuimos firmantes porque entendimos que el acuerdo se dividía en 2 bloques. Uno que consideramos que era beneficioso para la plantilla, que era el incremento neto de mínimo 350 plazas, y todo lo demás era una declaración de intenciones. Nosotros miramos sobre todo las pruebas piloto que estaban pautadas, y considerábamos vital la de los aerosoles. Cuando vimos el malestar que se había generado en parte de la plantilla por ese acuerdo, tuvimos un debate interno en la ejecutiva del sindicato, y lo que nosotros considerábamos que era de recibo era esperar a ese primer plazo. El primer plazo era el 30 de junio y ante el incumplimiento manifiesto por parte de la Administración decidimos abandonarlo. Y sin duda lo que se ha propuesto, y con la reunión que tuvieron de comisión de seguimiento el día 27 de este mes, queda claro que las agresiones con esas medidas es de todo insuficiente y no van ni a reducirla en un porcentaje aceptable. Obviamente discrepo. ACAIP firmó el acuerdo y ACAIP se ha mantenido en el acuerdo. En primer lugar porque los sindicatos no podemos tenemos que ser receptivos a lo que diga la plantilla, pero no someternos a una presión que a veces no se ajusta a lo que creemos correcto. El acuerdo es una herramienta, y como toda herramienta, si se utiliza bien, funcionará. Es nuestra tarea forzar a la Administración a que esa herramienta funcione como es debido. Muchos de los compañeros nos decían que el redactado del acuerdo era vago, que no se definía. Bueno, en esa indefinición es donde los sindicatos, y ACAIP está en esa labor, tiene que forzar a la Administración a que la lectura es la que nosotros queremos. De hecho, en la reunión del 27, aunque no se han conseguido algunas cosas, sí hemos podido visualizar que la Administración ha trabajado. ¿Que tenemos que ajustar ese trabajo a lo que es interesante para la plantilla? Sí, y en eso estamos y en eso va a estar ACAIP. Bueno, desde Intersindical está claro que consideramos que no es una herramienta buena este acuerdo para reducir las agresiones, tal como se viene demostrando en el día a día de nuestro trabajo penitenciario. Nosotros asumimos que fuimos firmantes, no podemos obviar esa responsabilidad tampoco, pero entendemos también que ha sido un poco mediatizado en cierta forma. No queremos eludir nuestra responsabilidad, la tenemos, pero sin embargo creemos que ha sido simplemente un incremento neto de plantilla, y luego el tema caudal o el tema principal, que era las agresiones, en ningún momento ha significado que hayan disminuido. De hecho, hemos ido en aumento. Es decir, nos parece positivo que la Administración quiera incrementar funcionarios, totalmente de acuerdo, que se quieren implementar medidas, por supuestísimo, pero son insuficientes. Y esta insuficiencia hace que nosotros veamos que, por lo menos tal como se ha formulado esta pregunta, no nos parece que sea lo más idóneo, lo más adiente para reducir las agresiones dentro del colectivo de prisiones. Bueno, para Iñaki Atac, el acuerdo histórico no deja de ser más que una foto, es un postureo, sin conocimiento ni memoria. Muchas de las propuestas aprobadas en ese documento ya eran de obligación de la Administración y no lo cumplían en su momento. Lo único bueno del acuerdo son las 400 plazas de interinos que han pasado de subbolsas a la bolsa general de interinos. Después, cuando se hizo este acuerdo, había en el documento inicial habían unas 750 plazas que iban a ocupar plaza en 2 años. Se ha acabado firmando 350 y luego todo el resto para nosotros es un engañabobos. Si ves el acuerdo, todo empieza como se evaluará, se diseñará, se estudiará, es para un estudio, y esto para nosotros no tiene valor. Sí, yo sí puedo, y estamos dentro de tiempo. Si os fijáis, la prueba piloto de los aerosoles ni se está ni se le espera, ha quedado totalmente en el olvido. Se han hecho consultas a salud, a todo, se ha escogido un aerosol el menos lesivo para los internos, pero donde sí que se han metido mucha prisa es en fiscalizar la faena del trabajador penitenciario con el uso de las
cámaras unipersonales. Y no es que nosotros cambiemos de opinión por presión mediática, simplemente nosotros con el paso del tiempo hemos visto que ese encierro estaba totalmente pactado entre los sindicatos grandes, los que no están hoy aquí, y la administración. Estaba clarísimo, no esperaban que ACAIP, CESIF y ACAIP aguantasen el tirón, ellos esperaban que se quedarían solo ellos en el encierro, nosotros aguantamos, firmamos, y en aquella misma reunión nosotros, en ese incremento de plazas, lo que nosotros proponíamos era que hubiese una promoción interna especial, o sea que verdaderamente el redimensionamiento de las plantillas fuese real. Todo esto lo metes en una coctelera y la abres y no tienes ningún resultado positivo para reducir el número de agresiones, ninguno. Que si unas cortinas, que si los objetos de seguridad pasiva, todo esto perfecto. Nosotros exigimos desde hace años en el grupo de trabajo que analiza las agresiones que se denuncien todas, absolutamente todas. Ahora conseguimos que se denunciasen las graves. De las leves, la mayoría, pero quedan muchas y tentativas sin que lleguen a los juzgados. Y bueno, y luego ya hay otro punto que es cuando habla del reconocimiento de agente de la autoridad, que para nosotros también ese es vital. Hay que tomar medidas contundentes. Bueno, yo un poquito, de todos los que estamos en esta sala, ACAIP es el único sindicato que estuvo en la reunión del acuerdo el día 27. La administración sí ha trabajado. Es nuestra tarea no dejar a la administración que vaya esas medidas, esas herramientas a un derrotero que no es el que queremos. La consideración de agente de la autoridad no depende de Cataluña y, sin embargo, otras medidas sí son dependientes de aquí, y tenemos que ser nosotros los que forcemos a la administración a que las aplique en la medida que nosotros queremos. Con respecto a las denuncias a las agresiones, bueno, sí que es cierto que la administración no ha hecho el redactado que quería el protocolo para comunicarlas todas a los juzgados. Los sindicatos que estuvieron en aquella reunión, los que no están hoy en esta sala, bueno, un poco vinieron a asumir aquella postura que la administración les comentó el día 27. Nosotros no dimos respuesta a ese punto porque ya hemos hecho la actuación que teníamos que hacer, que es comunicar a Fiscalía que los directores de los centros y Amán Caldero, como responsable político, no están comunicando las agresiones a los juzgados. Esta es una cosa que solo ha hecho ACAIP, sin estar en la comisión de seguimiento que comenta Alberto, en la que están todos los sindicatos que son representativos, entre comillas, y que tenían los datos. Datos que ACAIP ha tenido que solicitar a través de la ley de transparencia, porque no vale con un comunicado sindical para irse a los juzgados. Tienes que tener un documento que realmente sea oficial para acudir con unos datos oficiales. Que entendemos que los sindicatos que van a esa comisión los tenían y que nosotros hemos tenido que pedir a través de la ley de transparencia. Nos los han facilitado y en cuanto los hemos tenido hemos ido a Fiscalía. Entonces, que la administración ahora ponga en marcha un protocolo para comunicar a los juzgados las agresiones, si son o no constitutivas de delito, ya no nos importa tanto. Es decir, será Fiscalía, si archiva le dará la razón a la administración, y si sigue adelante con la investigación e imputa a los directores de los centros, pues nos dará la razón a ACAIP. Es decir, ACAIP trabaja al margen de lo que la administración le interese y tenemos herramientas para hacerlo. La aplicación del acuerdo repercute jurídicamente a ver qué protección va a tener el funcionario una vez aplicada esta medida, porque desde CATAC creemos que no va a tener ninguna protección jurídica por parte de la administración. Yo quería puntualizar, Intersindical también estuvo ese día y esa noche, también aguantamos. Parece que siempre no estemos, pero existimos y tenemos representatividad a todos los niveles. En la última reunión del acuerdo histórico, denominamos acuerdo histórico, nosotros no fuimos por voluntad propia. Entendemos que la administración sí que ha hecho una parte del trabajo y nadie le va a quitar ese esfuerzo que está haciendo. Sin embargo, creemos que es insuficiente, tampoco estamos muy de acuerdo en cómo se ha llevado este tema, con lo cual voluntariamente decidimos no asistir a esa reunión. Quería puntualizar porque también la gente debe pensar que las cosas no son hechas por casualidad. Nosotros entendemos que
ha habido movimientos, somos responsables con lo que hemos firmado, pero sin embargo creemos que ha sido también un poco cortina de humo y lo que se está haciendo es totalmente insuficiente a nivel de agresiones. Con lo cual debemos tomar otra trayectoria y retomar este tema de otra manera. Las pruebas piloto, de hecho, no se han llevado a cabo. La Administración lo que está haciendo, tanto con las videocámaras unipersonales como con los aerosoles, es un estudio a ver qué métodos y qué herramientas se utilizan para hacer esas pruebas piloto. Y tenemos que ser muy conscientes de que esas pruebas piloto, finalmente, quien las llevará a cabo es el personal penitenciario que está en los centros. Una de las cosas que ha estado haciendo ACAIP en paralelo a la Administración, por decirlo de alguna manera, es ver quién nos podía dar formación en aerosoles para que cuando tenerlo preparado y para cuando esa prueba piloto se ponga en marcha, que no fallemos, que el personal penitenciario demuestre que está preparado para asumir esa herramienta que está ya en la Ley Orgánica General Penitenciaria y ponerla en marcha. No darle ninguna excusa a la Administración para que la tire atrás. La pregunta tiene que ver con la jubilación anticipada, tal y como está planteada a corto plazo. ¿Veis posible la jubilación anticipada, tal y como está planteada a corto plazo? Vale, bueno, pues aquí sí que este tema me gusta mucho tratarlo, porque nuestro sindicato ha liderado totalmente el tema de la jubilación anticipada. Haciendo un poco de historia, en el acuerdo de 2006 se comprometía la Administración a impulsar el plan de jubilación anticipada, y no fue hasta el 2016 cuando CSIC llegó a las mesas de negociaciones que hizo entrega de este documento, concretamente fechado el 14 de marzo de 2017. Es un trabajo elaborado por nuestros compañeros de Lleida, donde se hacen comparativas con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Ertzaintza, tal, y este documento fue el que tomó como punto de partida la Administración. Se le entregó a los diferentes grupos políticos y se hizo un muy buen trabajo previo, que luego ha finalizado pues, con el documento que rubricamos en diciembre con la ex-consellera Ciuró. También, para hacer un poco de memoria, en el año 2011 se firmó un acuerdo entre Generalitat y los tres sindicatos mayoritarios en aquel momento, Comisiones, UGT y CATAC, que era cuando nosotros cobrábamos el plan de pensiones, aquel famoso. Bueno, se tomó una decisión y a cambio de 10 liberaciones, 5 para comisiones, 4 para UGT y 1 para CATAC, pues aquello quedó en saco roto. En 2020-2021 iniciamos un grupo de trabajo donde estaban presentes sindicatos representativos y administración. En la primera reunión el representante de UGT abandonó la reunión porque no se hablaba de jubilación anticipada, sino que se decidió empezar por segunda actividad, y apareció el día de la firma. De hecho, en ese primer trabajo que se hizo sobre segunda actividad, el porcentaje de aportaciones hechas por cada sindicato era, pues, CESIF era un 80%, Comisiones era un 15% y UGT era un 5%. Y se pidió que en la segunda memoria, en la de jubilación anticipada, no figurasen esos datos, porque entonces algunos le sacaban los colores. Somos un poco más optimistas que hace unos días, pero esto no deja de ser un acuerdo entre dos partidos, PSOE y Esquerra Republicana. Recordemos que estos dos partidos han pactado hasta en 3 ocasiones el traspaso de Rodalías a la Generalitat y todavía la tenemos ahí, y que las cifras que nombran de 1.357 compañeros que se jubilarán en 2030 son los datos que manejan desde 2019, es decir, eso no es una jubilación anticipada, simplemente lo que dan es datos de las personas que estarán en disposición de jubilarse con 65 años. Un poco más optimistas, sí, pero sobre todo cautelosos, y que no se dejen engañar por panfletos que empiezan casi siempre con Uemacunseguit. Bueno, pues por parte de ACAIP entendemos que eso podría ser una medida para avanzar en la jubilación anticipada. Me refiero al acuerdo de PSOE y Esquerra, pero bueno, un poco en la misma línea de lo que ha dicho Alberto. Es una declaración de intenciones que se tiene que desarrollar y ver cómo se desarrolla y qué alcance tiene. En ese aspecto, los informes que se han trasladado creemos que carecen de algunos puntos importantes, y nosotros estamos abogando por impulsar la jubilación anticipada, como no puede ser de otra manera, sin dejar de banda la segunda actividad. Entendemos que hay muchos compañeros que han entrado tarde a trabajar en prisiones
y que no se podrán acoger a esa medida de la jubilación anticipada, y por tanto no podemos dejar perder las herramientas de segunda actividad para que la gente no esté hasta los 65 en el patio. Bueno, desde Intersindical, desde el momento que hemos tenido representación en las mesas, hemos abogado porque sea posible esta jubilación anticipada. Nuestras aportaciones han sido siempre en esta línea. Entendemos que a nivel político se nos escapa un poco, pero sí que de alguna manera Intersindical siempre ha estado a favor de ese colectivo que es el de prisiones, el hecho de poderse jubilar, y sin olvidarnos del colectivo de tratamiento, que es lo que nos han olvidado siempre en todas las negociaciones. Intersindical ha insistido de forma reiterada para que se incluya el personal de tratamiento, al igual que otros sindicatos, no todos evidentemente, para que de alguna manera sean también incluidos de la misma manera que los funcionarios del interior, porque su trabajo también es finalista. Es muy importante también que en este momento están excluidos, que se les incluya en esta jubilación anticipada, creo que es básico, y nosotros, por supuestísimo, estaremos luchando a favor de que esa jubilación anticipada se dé, y apoyaremos al grupo que nos lo facilite de la mejor forma posible, sin olvidar, como os digo, al colectivo de tratamiento que habitualmente se quedará olvidado, y desde luego Intersindical no lo va a dejar de lado. Para CATAC, la jubilación anticipada que firmamos a día de hoy no es posible a corto plazo, porque requiere de ciertas modificaciones legales complejas, y el ministro estatal, el señor Escrivá, pues no está para la labor ni para dar a jubilaciones anticipadas, está más bien para prolongar la edad de jubilación. Respecto a lo que se firmó, cosa que me sorprendió mucho por el tema que acaba de comentar el compañero de tratamiento que no estaban, es que en lo que se firmó ponía cossus penitenciaris, o sea que sí que somos un cos penitenciari para el tema de la jubilación, en el cual se incluyen a los auxiliares técnicos, a los técnicos especialistas y a los del grupo B y algún cargo directivo. Los de tratamiento se está luchando para que entren, pero no pertenecen al cos penitenciari. Sí, tiene toda la razón. El documento que se firmó en diciembre del 21 no es exactamente con el que se ha enviado a Madrid. Nosotros estuvimos en Madrid también defendiendo el tema de la jubilación anticipada, y unilateralmente la administración excluyó a los compañeros de tratamiento. Entonces, las personas que por CESIF participaron en el grupo de trabajo han rubricado un documento que no es el que se ha entregado en Madrid, y desde luego nosotros haremos todo lo posible hasta donde nos deje la administración y más allá para conseguir que los compañeros de tratamiento queden incluidos, como no puede ser de otra manera. A ver, el acuerdo este de Esquerra Republicana, y PSOE, para nosotros no deja de ser agua de borrajas, porque es un acuerdo que, como ha dicho Alberto, pues es para los que se van a jubilar en 7 años. Entonces, los compañeros que tengan 58 o 59 años, pues ya de por sí ya se van a jubilar. Recordemos que la edad media según qué centros, exactamente en el mío, es de 56 años, la edad media del personal. Correcto. La segunda actividad, tal y como está regulada, debe ser modificada. Para esto hay 4 minutos. Por supuesto, desde Intersindical entendemos que tiene que ser modificada, no puede ser de otra manera. Yo creo que eso que prácticamente coincidiríamos todos. Tenemos un grave problema en este punto, ya que si no se dan las jubilaciones anticipadas, la segunda actividad es básica para que nuestros compañeros tengan una salida digna. En este momento, los puestos que se ofertan para la segunda actividad son nulos o escasos. Requiere un estudio urgente por parte de la Administración. Hemos insistido para que esto se dé y que se pueda abrir mejor el abanico de manera transversal a otros departamentos, siempre y cuando exista voluntad por parte de los funcionarios que están dispuestos a aceptar esa segunda actividad. Llámase departamento de presidencia, llámase departamento X, no nos importa. Lo que nos interesa realmente es que se pueda dar una segunda actividad con la dignidad que se merecen los funcionarios, porque entendemos que a los 60 años la gente debería estar en una actividad mucho más tranquila que no en un patio como están ahora, por imposibilidad o falta de plazas que oferta la Administración, por lo menos a una parte del colectivo. Bueno, sin duda, la segunda actividad se tiene que modificar. Hace años ACAIF hizo un informe comparativo
de la regulación que teníamos en Cataluña con la que tienen en Madrid, y sin duda hay que modificarla. Uno de los puntos importantes era el silencio de la solicitud del proceso. El silencio administrativo en Madrid, al menos hace unos años cuando se estudió, era positivo. En Cataluña sigue siendo un silencio negativo, es decir, que la administración solo archivando la solicitud ya la da por desestimada. Y eso es bastante grave. Luego hay que buscar salidas para que la gente vaya a otros departamentos, como ya se ha expuesto, y que tengamos otra salida. Y para nosotros, para CAIP es fundamental que la segunda actividad sea realmente una segunda actividad, es decir, salir de vigilancia y salir a hacer tareas administrativas. Nosotros estaríamos por la labor de que el pase a segunda actividad no fuera genérico prestaciones, porque al final acaba haciendo tareas de vigilancia en sitios que no son de módulos, talleres, cocina, que tienen incluso a veces más riesgo por todo el material que tienen los internos. Por tanto, ni siquiera cancelas, que también es vigilancia. Hay que salir de interior para irse a oficinas o a otro departamento. Esa es la postura de ACAIP sobre este punto. Bueno, nosotros estamos totalmente en la misma línea que los compañeros. Además, ahora se está dando la circunstancia de que en prestaciones se considera también segunda actividad, y se da pues el hecho que parece de chiste que un compañero de Quatre Camins que trabaja en talleres pide la segunda actividad y le asignan talleres. Entonces es cachondeo, ya es el sumum. Nosotros, aparte de pedir que se extienda a otros departamentos, es que queremos ser tratados de la misma manera que otros compañeros de la Generalitat. Tenemos el caso de Mossos d'Esquadra, que dependiendo del Departamento de Interior prestan servicio en Justicia, y esto existe. Y luego además proponemos que las plazas cada centro las publique transparentemente, una transparencia total. ¿Por qué? Porque se dan casos de que como las plazas se asignan un poquito a dedo, un poquito por el colegueo y por el amiguismo, va un compañero que pide oficinas y dice que no hay nada de oficinas, y a los 15 días se presenta otro compañero con la misma situación y curiosamente han salido oficinas. Entonces pedimos que cada centro de una manera transparente publique qué plazas están sujetas de segunda actividad, y además pedimos también que se haga lo mismo que se hace con los áreas mixtas, una vez al año un concursillo, es decir, que aquel compañero que está en segunda actividad en gestión económica, si al cabo de un año sale una plaza en oficina, en recursos humanos, pueda cambiar libremente y tranquilamente. Yo pediría una puntualización, Alberto. Cada año hay un concurso de horarios y plazas, y sería bueno que nosotros mismos no le llamáramos concursillo, porque lo estamos minusvalorando, y luego el director, en el argot, sí, pero es que el argot es importante, y luego el director de centro dice, no, es que esto es un concursillo. No, es un concurso de horarios y plazas, tiene una regulación, y debemos ser nosotros los primeros en hacer que eso tenga un carácter vinculante, y haremos un lenguaje importante. Inclusivo. ¿Vale? Venga. Sí. Brevemente, Carlos. Vale. Mira, de segunda actividad actualmente hay en las prisiones catalanas 76 personas, o sea que son poquísimas. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se cumpla con la ley, o sea que a los 57 años se ofrezcan segundas actividades, y básicamente es eso. Esta tiene que ver con temas económicos. ¿Ha perdido poder adquisitivo el funcionario penitenciario en los últimos años? ¿Qué complementos han quedado obsoletos y cómo podrían mejorarse las retribuciones? Pues comienzo yo mismo. El personal penitenciario, como muchos trabajadores de muchos colectivos, tanto de públicos como privados, han perdido poder adquisitivo. Es una tónica que se está dando en la sociedad. ¿Complementos que han quedado atrasados? Ninguno ha quedado atrasado. Hemos pedido el poder adquisitivo en términos generales. Medidas que propone ACAIP en nuestro programa electoral viene tener una ley de cuerpo y pasar al grupo B. Pasar al grupo B, todo el personal penitenciario, digamos de categoría C1, supondría un incremento de 130 euros al mes para todos los funcionarios. Por tanto, es una medida de mejora económica que además la tiene que generar la administración dándonos la formación adecuada. Y cuando hablo del B no me refiero al A2, que aquí hay un poquito de confusión, los compañeros están confundidos porque la administración catalana sigue funcionando con la nomenclatura antigua de los cuerpos, A, B, C y D. Actualmente desde el TREBEP los grupos de clasificación son A, A1 y A2, C, C1 y C2, pero en medio está el grupo B.
Es un grupo que se tiene que desarrollar y que nosotros abogamos por pasar a ese grupo. Y eso supondría un incremento también de niveles y un incremento también retributivo en los trienios. Bueno, nosotros en este apartado hay dos partes que hay que diferenciar, ¿no? Perdemos dinero. Un centro como Brians 2, por ejemplo, que es el mío, que no esté catalogado como centro especial, ahí estamos perdiendo dinero. Un centro como Lledoners, como Mas Enric, como Puig de las Basas, que no esté catalogado como un centro de primera, que ayer Comisiones Obreras se dedicó a recoger firmas en Lledoners para que sea reconocido como un centro de primera. Eso es perder dinero. La paralización del aumento de la pujada de nivells, que desde hace no sé cuántos años, eso es perder dinero. Pero luego, aparte, si en el Estado tenemos auténticos cracks negociando con el gobierno las subidas, y es Comisiones y UGT que nos defiende, pues un salario de 1.500 euros estamos perdiendo unos 88 euros al mes. Pero lo curioso es que firman una subida salarial para los empleados públicos, que les parece bien, y luego para la empresa privada, sin embargo, son capaces de negociar un incremento superior. Estamos en manos de auténticos talibanes de la negociación, como Comisiones y UGT, y seguiremos perdiendo dinero mientras sean estos señores los únicos que pueden negociar con la administración. La pérdida de poder adquisitivo en estas últimas 2 décadas ha supuesto una pérdida del 25% del salario real en el periodo del 2000 al 2020. Entonces, nosotros en el tema de la reclasificación de los centros ya hace 9 meses que lo estamos reivindicando de todos los centros. Intersindical, en el momento que llegó a tener representatividad en las mesas, lo primero que hizo, una de las primeras medidas que tomó fue hacer un estudio justamente de esto, de cuánto poder adquisitivo había perdido el funcionario de prisiones. En nuestro caso, el estudio dio luz entre un 20 y un 30%, de como decía el compañero, vas acercándonos al 30%. Entonces, ¿esto qué significa? Que durante estos años, estos últimos, dijésemos década, por englobarlo en un marco, hemos perdido muchísimo poder adquisitivo. Un 30% no es que lo digamos, es que está contrastado totalmente. Con lo cual, si la gente lo entiende que ese 30% no es poco, vamos mal. ¿Qué proponemos? Recuperar antiguos complementos que teníamos, eso evidentemente subir el grado, por supuesto un incremento salarial acorde a los tiempos, como han dicho también otros compañeros, pero lo que realmente creemos que tenemos que hacer es no seguir perdiendo. Hemos ido perdiendo cosas por el camino que ya ni nos acordamos, como la ayuda que antiguamente había para estudios, ayuda, el famoso FAS, como apunta el compañero también, etcétera. Y eso ha supuesto un 30%. Entonces, claro, la negociación no ha sido correcta y nosotros abogamos porque esto se retome de una manera mucho más... En un informe realizado por Marea Blava de comparativa con el modelo francés, se denunciaba una falta de carrera administrativa penitenciaria. Por ejemplo, en Francia tienen una carrera administrativa más amplia y con 9 niveles de promoción por méritos como funcionario. ¿Qué modificaríais en el plan de carrera administrativa del profesional penitenciario, aparte de las adjudicaciones de plazas por ATRI, donde se observa unanimidad sindical? Bueno, evidentemente el sistema de ATRI es obsoleto, totalmente injusto y evidentemente también no, por lo menos intersindical, no muestra un acuerdo al respecto. Es un sistema impuesto por la administración que en todas las ocasiones que hemos tenido hemos denunciado que no es justo. Se ha convertido últimamente en plazas de urgencia en algo que se asigna a dedo por parte de todas las direcciones de los centros. Creemos que esto no puede seguir de esta manera y para ello, evidentemente, ¿qué exigiríamos o qué implementaríamos? Pues, por supuesto, una carrera administrativa como Dios manda, concursos oposiciones anualmente y concursos de traslados anualmente también, como en la Administración del Estado que pasa en Madrid. Simplemente con que haya un sistema de oposiciones, aunque sea, ya te digo, bianual, cada 2 años ya tendríamos ganado la partida. Nos pasamos años y años con concursos que luego son demandados, la gente recurre porque al final no hay un consenso con los sindicatos. Evidentemente no podemos seguir así, se intenta mantener el sistema por parte de la administración porque es una forma de colocar a gente amiga de cualquier manera y no estamos absolutamente de acuerdo.
Creemos que se ha de hacer de una forma mucho más transparente mediante el sistema que toca, que es el concurso-oposición. Si hay que hacerlo de forma provisional, se podría hacer mediante las listas de los últimos concursos-oposiciones que ha habido anteriormente. La Administración, en el último concurso-oposición que hubo de Cádiz Servents, solo lo quiso tener vigente la lista durante 3 meses. Luego ha vuelto a mantener cuando ha habido muchos compañeros que han aprobado y podrían ocupar una plaza. Y ahora la están ocupando gente, no sabemos bajo qué criterio, pero el criterio objetivo del mérito, capacidad y el de posición no lo han hecho. Luego tenemos ahora un concurso de CUSIS que va a ser exactamente lo mismo. Veremos, la Administración se está comprometiendo a que realmente quiere coger esa lista y que luego cuando hay una necesidad de urgencia se optimice a través de esa lista, pero no sabemos si esto ocurrirá. La última vez dijeron lo mismo, pero no ha pasado. Es decir, necesitamos transparencia a todos los niveles que en este momento no tenemos. Nosotros también, el sistema ATRI nos parece un sistema, voy a decir, corrupto, porque todo acaba dependiendo de una entrevista personal y acaban adjudicando las plazas a personas que, desde nuestra manera de ver las cosas, no son las más adientes. Después, somos un cuerpo que no tenemos ni carrera profesional ni movilidad. Entonces, una de las cosas que proponemos nosotros es copiar el tema que tienen en enseñamiento, que son los exenios, que es el aumento de grados con la formación hasta, en el caso del nivel C, pues hasta el nivel 22, y así pues poder tener también un aumento retributivo en nuestras nóminas. Bueno, el panorama que tenemos en las prisiones de Cataluña es de un auténtico rompecabezas. Nadie sabe qué plaza está ocupando, hay una cantidad de comisiones de servicio ingentes y claro, todo esto es el resultado de una mala política de recursos humanos. No puede ser que una administración como la del Estado, que tiene 28.000 trabajadores, o anual o bianualmente convoque concursos de traslados y concursos oposiciones, y nosotros llevemos pues 7 años hasta el siguiente concurso de traslados, que tardará sus sucesivos meses en solucionarse, y todo esto no hace más que fomentar al sistema corrupto. Yo no lo llamaría, pero sí que poco objetivo, cargado de subjetividad, como es el sistema ATRI. Y el sistema ATRI se intentó cambiar en un grupo de trabajo en el año 2020, estaba un borrador de decreto hecho, que es el que tengo aquí, y quedó en ese cajón donde tienen que estar todas las peticiones de los funcionarios. Curiosamente también este borrador, este proyecto de decreto, lo firmaron todos los sindicatos excepto UGT. No sé, también será porque también hay algún interés oculto ahí en esas siglas. Bueno, yo, por parte de ACAIP, lo primero que vamos a hacer es agradecer a Marea Blava el trabajo de la comparativa que hizo con el modelo francés, y también de esta encuesta y de este debate. No es el modelo que ACAIP quiere para los servicios penitenciarios de Cataluña. Nosotros abogamos por tener un cuerpo propio, pero el modelo francés es un modelo de policía penitenciaria. Y el modelo que defiende ACAIP es un modelo de funcionarios civiles. Tener un cuerpo propio, porque ahora no lo tenemos, ¿vale? Y que ese cuerpo tenga desarrollada en la ley de cuerpo la carrera administrativa, que es de lo que estábamos hablando, y evitar ATRI por medio de una carrera administrativa bien definida, con todos los canales de promoción y los mecanismos de promoción que sean necesarios. Una cosa importante, brevemente, por favor, Francesc, es que hay otros sindicatos, precisamente UGT, que no está aquí, que también defendía la propuesta de la ley de cuerpo. Este año lo ha sacado en su programa de una forma muy ligera, sin detallar. Hace 4 años, esto es importante que lo sepa la plantilla, hablaba de un cuerpo armado, ampliar competencias a seguridad perimetral, traslado de internos y porte de armas. No es el modelo que quiere ACAIP, porque eso tiene contrapartidas muy peligrosas. Brevemente, un régimen disciplinario de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo que ACAIP no quiere. Muy bien. Vamos con la sexta. En la encuesta se preguntaba sobre el sistema de votación presencial o electrónico. Un 64,2% prefería el sistema electrónico. Entonces la pregunta es, ¿por qué se aboga por el presencial?
Pues tristemente porque es el más garantista y lo estamos viendo a día de hoy, en los centros está pasando, delegados de sindicatos van en busca del compañero y le están diciendo entra en tu Atri y pide el voto por correo, y cuando lo han hecho y están ellos presentes de que lo han hecho, les piden una foto del DNI y que se la envíen, es decir, blanco y en botella. El voto electrónico sería ideal, pero esa misma coacción que les están haciendo para pedir el voto por correo se lo pueden hacer en el mismo despacho asegurándote de que tú votas a sus siglas, que luego lo puedes cambiar, perfecto, pero ¿cuántas personas de las que ya han votado en presencia de un delegado de algún sindicato luego verdaderamente lo cambiará? A día de hoy no está preparado para garantizar la transparencia 100% y tristemente solo es el presencial. Bueno, yo discrepo con el compañero Alberto porque estás dando una visión de que el personal penitenciario se deja presionar por el delegado sindical de algunas fuerzas. Vamos, yo le doy más valor al personal que trabaja en prisiones, a los compañeros, y alguno habrá que se haya dejado presionar, pero si tuviéramos una herramienta como el voto presencial, como el voto electrónico, sería mucho mejor para el colectivo, y evidentemente esas organizaciones sindicales que no han facilitado el voto electrónico y que lo han siempre impedido, tendrían muchos problemas para precisamente hacer lo que tú dices, pero no creo que el colectivo esté en su mayoría por dejarse presionar por delegados sindicales. Hablo de casos esporádicos, no de la norma general. Por tanto, el voto electrónico es mejor y se ha impedido porque hay unos sindicatos que no lo han querido. Concretamente, UGT, comisiones que no han votado a favor de esa medida y que no han presionado a la administración, como hemos hecho los demás, para que esa medida se implementara. El voto electrónico suponemos que no está totalmente desarrollado por la administración, pero nosotros somos partidarios del voto electrónico, todo y que somos un reflejo de la sociedad y en la sociedad se vota presencialmente. Desde Intersindical creemos que el voto presencial es el único en este momento garantista de la voluntad del funcionario. Entendemos también, como ha dicho Alberto, que el voto por correo en algunos momentos está sufriendo algún tipo de manipulación, o eso parece ser. Yo creo que esto cada uno tiene que ser responsable con lo que hace o que lo deja de hacer, haya cada cual con sus presiones, pero entiendo que el sistema en este momento no está preparado para hacer el voto electrónicamente. Si el voto electrónicamente se pudiera hacer de una forma muy garantista, en el cual cada funcionario podría votar en su casa sin ningún tipo de problemas, pues perfecto. Pero en este momento ni siquiera a nivel de elecciones generales se puede hacer. Difícilmente yo creo que en prisiones ese voto electrónico daría un buen término, con lo cual con un sistema de garantía entendemos que tiene que ser el voto presencial. Muy corto, en las elecciones del 2019, antes de las elecciones, ya vino personal del Centro de Tecnologías de Cataluña afirmando que era viable y que se podía hacer. Actualmente cualquier persona por vía electrónica hace transferencias bancarias con toda la normalidad del mundo y con todas las garantías. Quiero decir, y tenemos una base que es Atri y tenemos unas cuentas GICAR, todos los funcionarios públicos, que permitirían hacer el voto electrónico con todas las garantías. Si no se ha hecho es porque hay unos sindicatos que han presionado para que no se hiciera, porque quieren mantener unas herramientas como es el voto por correo. En ese sentido, nosotros, para boicotear esa forma de trabajar, pedimos una alta participación y una participación de voto presencial.